Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir en el espacio de Fundación Telefónica a esta segunda jornada que de la edición 2015 del ciclo Vivir en un mar de datos tenemos esta tarde. En esta ocasión la jornada la vamos a centrar en la visión y en los proyectos que llevan a cabo las grandes empresas sobre el mundo de los datos. Aprovechamos también para saludar a todos aquellos que nos están siguiendo a través de streaming. Mi nombre es Rosa María Sainz y soy gerente en Fundación Telefónica. Para nosotros, desde Fundación Telefónica, es una gran satisfacción acoger en una sesión como la que tenemos hoy, por primera vez en Fundación Telefónica, a altos ejecutivos de grandes empresas que han aceptado nuestra invitación para elevar la conversación de los datos al más alto nivel empresarial y exponer su visión en torno a un tema tan interesante como es el Big Data e Internet de las cosas. La sesión nos va a permitir también descubrir las actividades que están llevando a cabo en sus empresas en estas tecnologías de vanguardia y conocer cómo aportan soluciones de negocio y facilitan el crecimiento. Es por tanto que les agradecemos desde Fundación Telefónica su interés en participar con nosotros en esta jornada de esta tarde. Antes de dar paso a nuestro moderador, el periodista Rafa Luque, que nos acompaña también en esta segunda sesión y que es él el que coordina y dirige las mesas redondas que tenemos, que quisiera recordarles que además de este ciclo tenemos una exposición en torno a Big Data que se llama Big Data, que coordina, o sea, que viene a complementar un poco todas las actividades que estamos haciendo en Fundación Telefónica en torno a este tema y que si no han visto sí que les recomiendo que puedan pasarse y visitarla. Además de ello, lo dije en la primera sesión y también se lo recuerdo para todos aquellos que no nos acompañaron en la ocasión pasada, estamos haciendo una monitorización a través de Twitter para conocer temas tan interesantes como por ejemplo la salud, que es lo que opinan todos ustedes en torno a la salud. Lo hemos colgado en nuestra web de Fundación Telefónica coincidiendo con el Día Mundial de la Salud y además hemos hablado también del tema de las alergias. Hoy, en los próximos días vamos a colgar otro estudio, esta vez sobre la felicidad en España. Solamente les voy a adelantar que hemos encontrado resultados tan interesantes como que la familia, la música, el amor, el deporte, la religión y el ocio son las palabras más relacionadas con la felicidad en nuestro país. El informe va a estar en los próximos días colgado en nuestra web para poderlo descargar. Y además, la próxima jornada, que ya les adelanto que la vamos a hacer el día 26 de mayo, coincidiendo con el cierre de la sesión, vamos a presentar todos los resultados de estos análisis que estamos llevando a cabo. Además de todo eso, a la salida les vamos a facilitar un número de nuestra revista Telos, que acaba de cumplir 30 años, y el número 100, y en esta ocasión se la vamos a dar relacionada a un dossier central que hemos hecho sobre Big Data. Sin nada más, le voy a pasar ya la palabra a Rafa Luque, no sin antes dar las gracias de nuevo a todas las personas que nos acompañan y a nuestros ponentes. Sin más, Rafa, cuando quieras. Rosa, muchísimas gracias. Hoy tenemos tres términos: Big Data, Internet de las cosas y grandes corporaciones. Tengo un favorito. Es decir, de estos tres, hay uno que me resulta especialmente sugerente: Internet de las cosas. La explicación, la definición más prosaica, es colocar un sensor a un objeto y conectarlo a Internet. Pero si nos atrevemos a recuperar una cierta inocencia digital, podemos sentir que hay mucho más que eso. Les pongo simplemente una anécdota. Hay un templo budista en Japón que está celebrando funerales por los perros robot Aibo de Sony. Sus dueños sencillamente, podemos pensar que es un electrodoméstico, pero sus dueños no pueden tirarlos como si fuesen un microondas o la CPU de un ordenador. El monje quema incienso, recita sutras e intenta ayudar a los dueños a superar el dolor de esa pérdida. Puede parecernos una exageración celebrar un funeral por un perro robot, pero les cuento una anécdota personal. Yo todos los días tengo que explicar a mi hija de 7 años lo que ha hecho su oveja de peluche mientras ella ha estado en el colegio. Tengo que asegurarle que ha comido bien, que me ha acompañado al trabajo y, evidentemente, se ha portado de maravilla. Sí, los objetos inteligentes van a establecer con nosotros unas relaciones que van a ir mucho más de lo funcional. Van a establecer también relaciones emocionales. Van a ser mucho más que objetos. Y yo estoy convencido de que cuando mi nevera
me pida directamente la leche al supermercado, mi hija me preguntará: papá, ¿el Eroski y nuestro frigorífico son amigos? Estoy convencido de que va a ser así. Las ingenierías no solamente resuelven problemas, nos están cambiando la vida. Nos están cambiando la vida. Y a una velocidad de vértigo. Y es realmente fascinante. Hay en las ingenierías tanta imaginación, tanta creatividad como en un juego, como en un cuento de hadas. Pero no hay magia. Hay matemáticas, hay física, hay química. Hay el procesamiento de millones de datos por muchísimas personas y durante muchísimas horas. No hay magia en las cosas que estamos hablando aquí. Después de Internet de las Cosas, los otros dos elementos de la ecuación de hoy son Big Data y grandes corporaciones. Me ha parecido una tormenta perfecta. Es decir, no hay escritor, ensayista, aspirante analista político que oyendo estos dos términos no piense rápidamente en algún tipo de conspiración. En modernos Víctor Frankenstein buscando el algoritmo que permita controlar el mundo. Sin duda es una idea apasionante y muy divertida, pero que no tiene nada que ver con la realidad. No es más que escapar de nuestra responsabilidad. Y les pongo otro ejemplo, otro cuentito. Hace unos días tuve que ejercer de jurado en un concurso de cuentos para colegios e institutos. Podían participar 6 centros. Más del 95% de las historias eran de un solo centro. ¿La culpa es de Facebook, de Twitter, de YouTube o de falta de motivación de los profesores? Habrá que ver quién me responde a esto. Y bueno, ¿por qué reunimos grandes corporaciones y Big Data? Pues porque posiblemente sean ellas, en estos momentos, las únicas que sean capaces de buscar las profundas relaciones que se pueden llegar a establecer en ese mar de datos en el que vivimos. Hoy tenemos, la verdad es que, un equipo de ponentes de primer orden, de primeras empresas. Por seguir el orden en el que están sentados. David Del Val, ingeniero de telecomunicaciones, podríamos pensar en él casi como en un emprendedor masivo, director de desarrollo de software en Microsoft, cofundador, entre otras cosas, de Technofoundries. Desde 2008 trabaja en Telefónica y en la actualidad es consejero delegado de Telefónica en I+D, y desde ahí está impulsando la compañía por terrenos nuevos. Si Telefónica habitualmente era la comunicación entre personas, ahora está trabajando en otros muchos campos, la comunicación persona-máquina y también, como no, en la comunicación máquina-máquina. Elena Pisonero, licenciada en Ciencias Económicas, tiene uno de sus currículums inabarcable. Voy a citar solamente unas cuantas cosas. Secretaria de Estado de Comercio, directora de gabinete del ministro de Economía, presidenta del ICES, embajadora ante la OCDE, pertenece al Consejo Científico del Real Instituto Elcano y desde 2012 preside Hispasat, el gestor de satélite que, si las cuentas no me fallan, en estos momentos trabaja con 9 satélites y más de 1 millar de canales. Mónica Martínez Walter, doctora en Ciencias Físicas, con una intensa actividad investigadora en la Universidad de Heidelberg en Alemania, Pensilvania, Estados Unidos, el Max Planck de Química. Desde 2001 preside la empresa GMV y en estos 14 años ha triplicado el tamaño de la empresa. Según los datos que he podido recopilar, da trabajo a unas 1.500 personas, oficinas en 10 países, y lo cierto es que su tecnología en campos tan dispersos como seguridad, aeronáutica, espacio, sanidad, se pueden encontrar en 5 continentes. Francisco Mancenero, ingeniero de telecomunicaciones, una persona que podemos definir como clave dentro de la unidad de negocio de software de Hewlett-Packard, de HP. Se ha responsabilizado de grandes cuentas, director comercial de canal, en la actualidad simplemente director general de HP Software para España y Portugal. Y por último, Lucía Álvarez, licenciada en Matemáticas, ha desarrollado parte de su carrera profesional en el área de servicios de tecnología en Digital Equipment Corporation. Llegó a IBM en el año 2000 como responsable de negocio electrónico y en la actualidad es directora de analítica de negocio en IBM para España, Israel, Grecia y Portugal. Lucía, cuando tú quieras. Muy bien, pues
Pues nada, buenas tardes y lo primero dar las gracias por acogernos hoy aquí. La verdad es que me siento honrada de estar delante de este público y compartir el panel con un elenco de esta categoría. Yo, como decía Rafa, tenemos por ahí un pasador para las... Muchas gracias. Yo lidero la unidad de Analytics de IBM, de analítica, y la verdad es que es una unidad de nueva creación, no porque la analítica sea algo nuevo, sino porque desde IBM estamos creyendo en la importancia que tienen los datos y su explotación para transformar el mundo, para transformar las empresas, para transformar las industrias, para transformar las profesiones, para transformar la sociedad, en definitiva. Y voy a intentar pues transmitir algunas de las ideas que subyacen dentro de nuestra oferta y de nuestra actuación en el mercado. Esto es aquí, quizás, ¿sabemos? A ver si arreglo. No. Esto me pasa por ser la primera. Perdón, Rosa. O sea que hay que apretar fuerte. Vale, o sea, la culpa era mía que no había presionado con suficiente intensidad. Yo creo que no hay ninguna charla hoy en día sobre analítica o sobre Big Data que no empiece contando la inmensa cantidad de datos que se están generando día a día. Y la verdad es que yo creo que, ya hemos perdido la cuenta y probablemente es un mensaje que nos tiene ya saturados, ¿no? El que nos digan que se están generando 500 millones de tweets al día o que se suben 300 horas de vídeo a YouTube en cada minuto, pues bueno, la verdad es que empieza ya a dejar de decirnos nada. Son números mareantes. Lo que es cierto es que, además de toda esta información que se está generando en las redes sociales y en Instagram, en Twitter, etcétera, las empresas también están generando muchísima información de todas sus interacciones con sus proveedores, de todas sus interacciones con sus clientes, de todas sus interacciones con sus empleados. Las empresas están generando montones de información en forma de correo cada vez más sofisticado, en forma de datos estructurados, y sencillamente valga utilizar el dato de que cada segundo se producen en el mundo 10.000 pagos con tarjeta, con lo cual toda esa información está ahora mismo archivada en algún sitio, en alguna empresa, ¿no? Entonces, en este mundo, pues yo creo que ya hablar de... A lo mejor si estuviéramos aquí hace 1 o 2 años estaríamos hablando de la variedad, del volumen, de la velocidad de los datos, las Vs asociadas a Big Data, pero yo creo que esa etapa ya la hemos superado y ya no es interesante el volumen, ya ni siquiera es interesante cuestionarse si esa información tiene o no tiene valor. Para IBM lo relevante es entender cómo extraer ese valor que indudablemente tiene la información que se está generando tanto fuera de la empresa como dentro de la empresa. Y no en vano, nuestra presidenta, Ginny Rometty, ya por el año 2013, cuando IBM, en las tecnologías que teníamos alrededor de analítica, ya teníamos un liderazgo en el mercado, Ginny Rometty decía que los datos son la nueva materia prima. O sea, que para las empresas el poder ser capaces de utilizar toda esta información, transformarla y convertirla en otra cosa, transformarla y sacar de ella partido, iba a ser tan relevante a futuro como puede ser otras materias primas tradicionales, ¿no? Y la verdad es que en esta idea llevamos trabajando y es el leitmotiv del trabajo que yo ahora llevo adelante, y es ayudar a las empresas y a las instituciones a sacar ese valor de la información para convertirlo en una ventaja competitiva, en una transformación de sus líneas de negocio, ¿no? Quizás lo importante de los datos es ser capaz de incorporar datos que están, como decía antes, en muy diversas fuentes, que son de muy diversa naturaleza, pero tan relevante como eso es entender y ser capaz de capturar el valor del dato en el momento en que se produce. Es decir, el tiempo, un dato producido ahora, o por ejemplo, una persona que tienes en una tienda y que en un momento dado tiene un impulso de compra, pues saberlo dentro de 2 horas no te sirve para nada. Con lo cual, la información tiene una temporalidad que también hay que ser capaz de aprovechar. Y por último, algo de lo que hablaré luego, las empresas que están adoptando soluciones o están empezando ese viaje a la analítica y al Big Data, pues están empezando a pensar también en el futuro, están empezando a pensar en la inteligencia artificial, en la computación cognitiva. Luego hablaré un poquito de eso.
sencillamente unos datos para entender por qué es relevante que tanto las empresas como las instituciones tomen acción hoy alrededor de las capacidades que les ofrecen los datos. Y estos son estudios de diferentes fuentes, uno de ellos es de IBM, otros son de analistas externos. Por ejemplo, las empresas que están invirtiendo y están sacando valor de los datos tienen un incremento en la satisfacción de sus clientes, y tener satisfacción de los clientes claramente supone un retorno para las empresas, puesto que se incrementa la lealtad de los clientes y se puede obtener más rendimiento de cada cliente. También tienen 3 veces más las empresas que surgen alrededor del dato. Ahora están surgiendo empresas nuevas su materia prima y su leitmotiv son los datos, y tienen 3 veces más posibilidades de éxito que las empresas más tradicionales que no están sacando valor del dato. Lo mismo, las inversiones que ahora las empresas realizan en Analytics y en Big Data, pues hace tan solo 2 o 3 años el retorno de la inversión no era, podía ser de 1 a 10. Ahora mismo, por cada euro, por cada dólar invertido, las empresas recuperan 13. Con lo cual es un momento interesante para invertir en Big Data, en analítica, y la tecnología está ahí y está proporcionando esas capacidades. Las empresas que invierten en Big Data entienden esto, la analítica, como un viaje, saben que las capacidades de la tecnología ahora son mucho mayores de lo que eran hace un tiempo, y cuando explotar los datos estaba al alcance de muy pocos y tenían en las empresas auténticos expertos que eran analistas de datos, que gestionaban los datos y digamos que era un reducto casi inaccesible al resto de los empleados de la empresa, y eran ellos los que acababan poniendo a disposición del resto de los empleados esa información en el momento en que le permitía la tecnología, normalmente como pronto al día siguiente, ¿no?, después de los procesos de ejecución nocturnos, los procesos por las noches. Pues eso está cambiando, y ahora mismo las empresas que están invirtiendo y entienden este viaje de Big Data y de Analytics, lo que están haciendo es democratizar el acceso a la analítica. Están poniendo a disposición de todos los empleados información, además información, como decía antes, relevante y en el momento en que se produce, y están hablando ya de tiempo real. Y nosotros desde IBM pues les acompañamos en ese viaje con la tecnología que hoy tenemos, que permite, no sé dónde estoy, permite cosas. ¿Por qué es relevante para las empresas invertir? O sea, ¿qué tipo de cosas pueden hacer o qué tipo de valor pueden sacar de los datos? Pues una que está muy en boga y que probablemente es la que más preocupa a todas las empresas es conocer bien a sus clientes. Entonces, poder conocer a sus clientes no solo por la información que tienen de ellos, de las transacciones que realizan con ellos, sino, por ejemplo, por su actividad en las redes sociales, pues les permite ofrecer un servicio más personalizado y manejar situaciones, por ejemplo, como anticipar en pues ya que estamos en la Fundación Telefónica, pues por ejemplo Telefónica puede ser capaz de anticipar abandono, o sea, intención de abandono del contrato, ¿no? Eso, las tecnologías de hoy en día nos permiten no solo analizar los datos, sino predecir comportamientos futuros a partir del conocimiento del cliente. O, bueno, pues para instituciones y para determinadas empresas es muy relevante entender el fraude que sus clientes o los ciudadanos están realizando, y entonces es posible analizar patrones y detectar comportamientos fraudulentos. Ese es el tipo de cosas que las empresas pueden hacer y que se convierte en beneficio tangible en sus cuentas de resultados. En las instituciones, por ejemplo, el poder anticipar los atascos y poder gestionarlos y manejarlos antes de tiempo, manejar las emergencias y anticipar el impacto que una determinada emergencia puede producir, pues para las ciudades y para los ciudadanos que habitan en ellas, pues es también relevante. Con lo cual, como decía, es una apuesta de IBM. Tenemos una inversión, estamos realizando inversiones desde hace ya años en este área que, como digo, no es nueva. Lo que ocurre es que ahora ha tenido una explosión grande y un avance tecnológico que nos permite hacer cosas que antes no se podían hacer. Y sí querría dejar, aquí tienen algunos datos, pero sí querría dejar una idea, y es que entrar en Big Data, entrar en Analytics no supone grandísimas inversiones, sino que nosotros desde IBM estamos
tratando de ayudar a cualquier tipo de empresa, sea del tamaño que sea, a entrar en este mundo de la analítica y de sacar el valor del dato. Entonces, tenemos, por ejemplo, soluciones consumibles en la nube, como servicio, que permiten pagar en función del uso y que son más asequibles de lo que mucha gente puede pensar que es IBM, se puede pensar que es una empresa dirigida a las grandes corporaciones, ¿no? Me gustaría dar algún ejemplo, si el tiempo nos lo permite, del tipo de cosas que estamos haciendo. Todo esto son referencias públicas. Por ejemplo, Mapfre es una empresa que está sacando, es una empresa puntera ahora mismo en el uso de la analítica y tiene lo que nosotros llamamos y ellos llaman un centro de excelencia del uso de la analítica y ponerlo a disposición de sus procesos de negocio, y adoptan no solo tecnología, sino mejores prácticas de cómo extraer valor del dato con IBM. O en Red Eléctrica, que como saben la misión de Red Eléctrica es gestionar adecuadamente la demanda y la distribución de electricidad. Entonces ellos gestionan diariamente lo que llaman la curva de la demanda y tienen que ser capaces de planificar y adecuar bien para que no haya excesos o falta de producción eléctrica, ¿no? Entonces, con las soluciones que han montado con IBM son capaces de optimizar esa curva de la demanda, y eso se traduce en ahorros en costes operativos pues de unos 100.000 euros al día, que no deja de ser relevante. Y además el hecho de poder compaginar mejor las energías renovables con otro tipo de energía, pues les ha permitido reducir en un 2,5% las emisiones de carbono. De la electricidad pasamos al agua. Aqualia, que es una empresa cuyo objetivo, como saben, es gestionar el agua, hacer llegar el agua a nuestros hogares. Está dando servicio a como 1.100 municipios, pues con soluciones de IBM ha sido capaz de predecir, basándose en los patrones de consumo del agua, y mejorar la eficiencia con la que distribuye el agua como mínimo la mitad de sus municipios. O Eroski, por cambiar de industria, Eroski en su proyecto de acercarse al cliente, de conocer mejor al cliente, pues está utilizando tecnologías a lo que me refería antes, de conocer bien a sus clientes y ser capaces de personalizar más la oferta que les hace llegar, ¿no? O en salud también tenemos un proyecto en el Departamento de Salud de Cataluña, en donde estamos integrando los servicios sociales con la asistencia médica, de tal manera que los ciudadanos tengan una asistencia mejorada, y donde los médicos tienen información de la actuación que están realizando los servicios sociales y viceversa, lo cual repercute en una atención integral y mucho más mejorada, ¿no? Todo esto lo estamos haciendo con tecnologías de hoy en día, y sí me gustaría usar un par de minutos para hablar del futuro. Un futuro que, por cierto, ya está aquí, y es el de la inteligencia artificial. Nosotros desde IBM en el año 2011 sacamos, como probablemente algunos de ustedes conozcan, esto es más popular en Estados Unidos que aquí. Si hubiéramos sacado un ordenador para competir en pasapalabra, seguro que lo conoceríamos todos. Pero el ordenador lo sacamos para competir en Jeopardy, que es un concurso americano, en el que es un juego en el que de preguntas y respuestas, donde lo que se le da a los concursantes es la respuesta y ellos tienen que adivinar la pregunta. Entonces en algún momento surgió el reto, casi como una broma, surgió el reto de ¿seríamos capaces de construir un ordenador que pudiera competir en Jeopardy? El reto era grande, la verdad que con la tecnología que había entonces, los primeros intentos, pues cada pregunta tardaba algo así como 3 horas en contestarla, con una tasa de acierto del 10%. Es decir, nuestros investigadores se dieron cuenta que tenían que hacer algo radicalmente distinto, y se investigó y se invirtió en construir un ordenador al que llamamos Watson, en honor al fundador de IBM. Lo que se tuvo que hacer fue intentar simular el comportamiento humano, cómo piensa y cómo razona la mente humana, porque fundamentalmente el reto del juego era buscar entre un montón de información de temas muy variados en lenguaje natural y entendiendo los dobles sentidos, los juegos de palabra, con lo cual era un comportamiento absolutamente humano. A partir por cierto, no solo concursamos, sino que Jeopardy consiguió ganar al campeón, que llevaba varios años ganando Jeopardy.
A partir de ahí lo que hicimos fue entender que esta tecnología de inteligencia artificial, más allá de un juego, era algo que tenía una aplicación a la sociedad. Y empezamos realmente a invertir, de hecho, invertimos $1.000 millones en convertir a Watson en una herramienta para la sociedad, y empezamos a trabajar sobre todo en medicina. Watson, desde entonces a hoy, Watson es una realidad y aunque suene a futuro, hoy día tenemos varias aplicaciones con nuestros socios de negocio ya desarrolladas utilizando tecnología cognitiva que están a disposición y que son consumibles, como decía antes, en la nube, en pago por uso. De los 200 o de los 10 investigadores que teníamos entonces, cuando arrancamos con Jeopardy, hoy tenemos 200. El Watson de entonces era el Watson de hoy es pues 24 veces más rápido y un 90% más pequeño que el Watson que concursó en Jeopardy. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues como decía antes, no es ni más ni menos que ser capaz de replicar la forma de pensar de los humanos. ¿Y dónde ayudan? La inteligencia artificial tiene varias características, 3 por simplificar. Una es el entender lenguaje natural, preguntas y respuestas en lenguaje natural. 2 es consultar un montón de información formulando hipótesis y valorar esas hipótesis para encontrar la respuesta más cercana a la respuesta correcta. Esa es básicamente cómo funciona, que es cómo funcionamos los humanos. ¿Y dónde ayuda la tecnología de inteligencia artificial? Pues allí donde la información es ingente y donde hay que buscar un montón de información, tanto estructurada como no estructurada. Decía que es una realidad. Nosotros estamos trabajando en conjunción con CaixaBank, en donde con un prototipado de Watson está aprendiendo español, con lo cual la primera empresa que va a sacar partido de tecnología cognitiva en español va a ser Caixa. Estamos, por ejemplo, en Repsol. Repsol, la industria petrolífera maneja ingentes cantidades y probablemente las más avanzadas técnicas le permiten tener una ingente cantidad de información sobre prospecciones, etcétera. Pues con la inteligencia cognitiva estamos ayudando y fabricando un par de aplicaciones con ellos para mejorar la forma en que se toman decisiones, por ejemplo, de prospección. Y como no podía faltar, pues en el área de la salud, pues es un área que claramente además nos beneficia a todos, y antes enlazo con el principio y ya cierro con el principio de mi presentación de cómo ayuda la analítica, el Big Data y en este caso la inteligencia artificial a la sociedad. Para que se hagan una idea, se publican al año 700.000 artículos médicos, o documentación médica, tanto artículos como ensayos clínicos, como resultado de experimentación con fármacos. Es imposible que ningún médico pueda utilizar esta información, conocerla y tomar decisiones. Con la ayuda de Watson, que por supuesto la inteligencia artificial no sustituye a la humana, sino que la complementa, pues esta tarea desde luego sí que es muy, muy factible. Y ahora lo estamos utilizando en la lucha contra el cáncer. Con lo cual, creo haber dado una visión de lo que estamos haciendo desde IBM y, pues nada, Rafa, te paso la palabra y muchas gracias. Gracias, Lucía. Lo cierto es que hay mucho terreno para las preguntas, que esperemos nos dé tiempo para poder profundizar en ellas. Francisco, sí, por favor. Muchas gracias, Rafa. Bueno, gracias, Lucía. En primer lugar, quería dar las gracias a la Fundación Telefónica por invitarme a participar en este encuentro y también agradecerles pues un poco la labor que hacen de divulgación de la tecnología, de las ideas y de la labor social. Vale. En mi breve presentación voy a intentar ser muy breve. Voy a intentar cubrir 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, daros una visión muy rápida de contexto de por qué es importante Big Data para las empresas hoy en día, intentando reflejar cuáles son las oportunidades y al mismo tiempo los retos a los que se enfrentan. A continuación, os quiero dar mi visión personal de cuáles son las capacidades que tienen que desarrollar las empresas para ser capaz de
capitalizar esas oportunidades y ser capaz de proporcionar al negocio esas ventajas competitivas que son necesarias para diferenciarse de la competencia. Y también os voy a intentar contar algunos casos de cómo HP ha sido capaz de hacer realidad Big Data en una serie de empresas y de clientes en los que trabajamos conjuntamente. Venga, vamos allá. En primer lugar, la verdad es que vivimos en un mar de datos, ¿no? Y utilizando un poco el título del encuentro, de la sesión, pues prácticamente nos damos cuenta que podemos ir por la calle paseando con nuestros hijos o dando un paseo con los amigos o simplemente solo cruzando la calle y nos damos cuenta que alrededor nuestro se generan prácticamente sin darnos cuenta, pues una ingente cantidad de datos, ¿vale? Datos estructurados y datos no estructurados. Podemos entender que se generan un montón de data machine, que es uno de los conceptos con los que un poco tenemos la sesión de hoy, tanto de todos los dispositivos que están alrededor nuestro, como pueden ser semáforos, como pueden ser sensores de movimiento, sensores de temperatura. Al mismo tiempo se genera muchísimo contenido multimedia, información estructurada, vídeos que pueden provenir de cámaras de videovigilancia, vídeos que podemos estar capturando en cualquier momento a través de nuestros smartphones, y también se puede estar generando todo tipo de información de telemetría, tráficos, etcétera, etcétera. Y todo eso prácticamente sin darnos cuenta y una velocidad pues que es imparable, ¿vale? Y simplemente como muestra es que hace 10 años no existía ni el cloud, ni los smartphones, ni el Big Data, ni la información de datos, etcétera, etcétera. Imaginemos a la velocidad que va esto. ¿Cuál es el reto que nos enfrentamos y que se enfrentan todas las compañías y los responsables de negocio de todas las compañías? ¿Cómo soy capaz de capturar toda esta información para tomar las decisiones apropiadas de negocio, para entender mejor a mis clientes, para entender mejor a mis consumidores y darles realmente un producto o un servicio más adaptado a sus necesidades? Entonces, la situación que se plantea es que el responsable de negocio le llega a su responsable de TI: por favor, proporcióname una solución que satisfaga mis necesidades. ¿Vale? A día de hoy, las soluciones tradicionales son muy buenas en el tratamiento de la información estructurada, son una serie de máquinas y de soluciones que son capaces de analizar información estructurada, la que reside habitualmente en tablas con sus celdas y columnas, pero es tremendamente ineficiente a la hora de la captura de los datos de los data machine por la gran cantidad de volumen de información que se genera y de la información que proviene de la información humana por ser información desestructurada. Si no somos capaces de inventarnos un juguete nuevo o de crear algo nuevo, pues como esta nueva información, tanto humana como de data machine, crece a una velocidad mucho mayor que la información clásica, es lo que quiero reflejar aquí, se va incrementando la brecha tecnológica. En el fondo, cada vez vamos entendiendo menos a nuestros clientes y a nuestros usuarios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Entonces, esta brecha que tenemos que resolver mediante un nuevo tipo de soluciones, un cambio de paradigma, tiene que dar respuesta a una serie de necesidades. Vamos a necesitar soluciones que capturen todo tipo de información, tanto estructurada como no estructurada, tanto información clásica como información de data machine, como información humana. Que seamos capaces de presentársela al negocio en tiempo real, porque social media, las redes sociales van a la velocidad del rayo y tenemos que ser capaces de adaptar nuestra capacidad de productos y servicios en tiempo real y al mismo tiempo ser capaz de aglutinarla, ser capaz de correlarla para intentar descubrir patrones de consumo y ser capaces de proporcionar una información más personalizada. Y estas son las capacidades. ¿Y qué es lo que proporciona HP? HP hace un año ha lanzado una solución que se llama HP Haven, que es una plataforma que proporciona todas las capacidades que todos los clientes puedan necesitar para subirse al carro, subirse al mundo de Big Data. Es una plataforma que es capaz de capturar todo tipo de información, de los 3 tipos que hemos dicho, que es una plataforma que te permite analizar y presentar y procesar en tiempo real y a gran velocidad toda la información para ser capaz de presentarla a los clientes.
Es una plataforma abierta, es una plataforma que puede ser consumida on-premise o en modalidad software as a service y que permite a nuestros clientes o a nuestros partners crear casos de uso para que seamos capaces de personalizar Big Data para nuestros clientes. En España tenemos muchísimos partners que están trabajando con HP Haven y desarrollando casos de uso concreto para clientes españoles. HP Haven lo que permite es precisamente esa variedad de conectores para ser capaz de capturar mails, vídeo, todo tipo de información desestructurada y al mismo tiempo ser capaz de correlarla con la información estructurada. Uno de los aspectos más importantes es que permitimos la correlación y la combinación de las distintas fuentes de información. Tan importante es capturar vídeo como tener información de geolocalización, pero mucho más importante es capaz de tomar decisiones en base al vídeo más la geolocalización. Imaginaros la cantidad de casuísticas y posibilidades que brindamos a nuestros clientes y partners gracias a la plataforma de HP Haven. Y Big Data lo cambia todo, porque Big Data es negocio, Big Data es conocer mejor a nuestros clientes y vivir más la realidad del día a día de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Tenemos multitud de casos de uso y de ejemplos y de referencias en todo tipo de sectores, tanto el sector de seguros como banca, sector público, healthcare, el sector de transportes, media, pero sí que me gustaría daros detalles de algunos casos en concreto. Son empresas en muchos casos de la nueva economía, son las empresas que quizás han adoptado mucho más el concepto de monetización del dato y de entender mucho más lo que es transformar la información y los datos en un beneficio económico para estas empresas. Intentamos abarcar un poco de todo, ¿vale? La primera que quería compartir con vosotros es NASCAR. NASCAR es una empresa que se dedica a la comercialización de, de las carreras de NASCAR. ¿Cuál es el reto que ellos tienen? Pues al final las carreras de NASCAR en sí mismo son un poco aburridas. Son 3 horas dando vueltas a un óvalo, todos los coches juntos y todos los coches son iguales, ¿vale? Entonces el reto al que se enfrenta NASCAR es que sus ingresos vienen fundamentalmente por 2 áreas. Uno, por los ingresos en taquilla y fundamentalmente por los ingresos en publicidad. Lo que están haciendo junto con HP, que lo hemos hecho y hemos hecho en el último año, es mediante la plataforma de HP Haven de Big Data, hemos desarrollado unas soluciones que permiten la personalización de la retransmisión en base a la información que en tiempo real está sucediendo en las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Con ello han mejorado varios puntos los ratios de retransmisiones y de audiencias, con el consiguiente beneficio por el aumento en las cuotas de publicidad que ponen a los anunciantes. Otro ejemplo que quería compartir con vosotros es el de la ciudad de Auckland, un claro ejemplo de Smart City. En la ciudad de Auckland lo que hemos trabajado con ellos es una solución de Big Data en la que permitimos tomar y mejorar el servicio que damos a los ciudadanos. ¿Cómo lo hemos hecho? Mediante una solución que hemos correlado toda la información que está disponible por las cámaras de videovigilancia que están por toda la ciudad, con todos los sensores disponibles y toda la información de social media. Twitter, Facebook. Con ello se toman las mejores soluciones en base a temas de seguridad, a decisiones en cuanto al tráfico y también incluso está sirviendo para la resolución de conflictos en la protección ciudadana, como accidentes, atropellos en bicicleta, etcétera, etcétera. Otro caso que quería compartir con vosotros es de un juego que es muy famoso en los smartphones y que hemos trabajado con ellos en una solución de Big Data. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero cómo relacionamos aquí Big Data con el tema del gaming, etcétera, etcétera? Bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros para ver cómo podían incrementar los ingresos en base a aumentar el tiempo de conexión de los usuarios mientras jugaban. Y la solución que hemos implantado con ellos se dieron cuenta que antes de que un usuario se desconectase,
empezaba a disminuir la frecuencia de los clics. Entonces lo que hemos desarrollado con ellos es una serie de soluciones que miden la periodicidad de los clics, y una vez que ellos perciben que está bajando esa periodicidad, automáticamente se le ofrece promociones y se le ofrecen nuevos servicios para que en definitiva el usuario se pique y continúe jugando, ¿vale? Y por último, también de la nueva economía, pues una solución de Big Data que llevamos trabajando mucho tiempo con ellos y que trabajamos con ellos, que es BlaBlaCar. BlaBlaCar, si lo conocéis, es una empresa que se dedica a la compartición de recursos, en este caso la compartición de el automóvil, y pone en contacto conductores con ocupantes que quieren compartir un destino, o que un destino pues está en el camino pues, en un camino común. Al final, uno de los perfiles que introducen las personas, y por eso se llama BlaBla, es qué cantidad de conversación quiere tener y qué tipo de temas de conversación quieren ir hablando en el coche. Porque al final, imagínate irte de Madrid a Barcelona o a Sevilla en coche, pues con temas de conversación que no coincidan entre uno y otro, o una persona que le gusta ir muy callada y otra persona pues que no para, ¿vale?, de hablar. Entonces lo que se hace es, en tiempo real, con la plataforma de Big Data, cuando una persona mete el perfil de sus prioridades en cuanto a temas y intensidad de la conversación, automáticamente y en tiempo real le pone en contacto con personas que tengan el mismo perfil y mismas preferencias de temas de conversación. Por mi parte, ya he terminado mi exposición inicial. Deciros que para nosotros HP Big Data lo está cambiando todo. Como nosotros decimos, gracias a Big Data, IT está en los consejos de administración de las empresas. Y nada más, deciros que estoy a vuestra disposición para las preguntas o luego en el cóctel. Muchas gracias. Antes de seguir, sí quiero recordar algo, aunque he estado consultando el Twitter y veo que todo el mundo aquí es sumamente fiel. Os recuerdo que estamos en el espacio de Fundación Telefónica. Aquí está permitido hacer fotos, grabar vídeos, contar todo lo que está sucediendo, y tenemos el Twitter con el hashtag Mar de Datos para que podáis comentar cosas, hacer preguntas, hacer sugerencias, todo lo que queráis. Veo que ya lo estáis haciendo, pero es mi responsabilidad también contarlo. Mónica, tu turno, por favor. Bien. Bueno, pues no voy a ser menos. También voy a agradecer a Telefónica que me haya invitado a participar en esta ronda con gente tan interesante y de tan alto nivel. Y también con unas empresas que son conocidas por todos. O sea, todos conocemos a empresas como IBM, HP, a Hispasat y desde luego a Telefónica. A lo mejor no todos conocéis a GMV, porque hay una cierta diferencia de tamaño. Bien, pues GMV es un grupo multinacional español tecnológico que trabaja ya desde hace más de 30 años en áreas como espacio y defensa y transporte. Y también hemos sido muy activos desde el principio en Internet. De hecho, tenemos la dirección web empresarial registrada en España más antigua que todavía siga en funcionamiento. Y además hemos puesto el primer cortafuegos en territorio español. Hemos sido nosotros. Bien, pues dicho esto, aquí voy a hablar sobre los nuevos temas, como todos, de Big Data y de Internet de las Cosas, de nuestro papel aquí. Y es que somos una de las empresas que, como decía, hemos estado desde el principio, junto con las otras que están aquí, y como tal, pues aquí seguimos trabajando en estos temas candentes, porque son temas en los que hay que estar, ¿verdad? Bueno, pues voy a empezar con una pregunta un poco provocadora. ¿El Big Data realmente es negocio o es una burbuja? Bueno, es bastante evidente que puede ser negocio. Hay ejemplos claros donde lo es. Sin ninguna duda, y esos ejemplos son los que han llevado a una importante resonancia en los medios, que es una de las razones por las que hoy estamos aquí todos discutiendo este tema. También es verdad que toda esta resonancia mediática pues levanta muchas expectativas y no es siempre muy informativa. O sea, que hay mucha gente que no entiende muy bien de qué va este tema, pero desde luego hay que hacer algo.
Bien, ese es el aspecto de la burbuja. Para no caer en esa burbuja, pues hay que tener algunas cosas muy claras. Como en todos los negocios, si no tienes las ideas claras no vas a tener éxito. Bien, pues en Big Data tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos conseguir con analíticas de Big Data. ¿Cómo va a ser el negocio? ¿Cómo vamos a ganar dinero con esto? Aquí hay un ejemplo que sale siempre, y tú, Rafa, creo que lo has mencionado antes, es que hay ejemplos que salen siempre porque son esos que resuenan tanto. Y uno de ellos es Google. Google porque lo conocemos todos y porque Google nos conoce a todos nosotros. O sea, es un conocimiento recíproco. Y Google, pues está, además de acumular todos estos datos, está utilizando los datos con el fin de vender publicidad. Conociendo nuestros hábitos, conociendo nuestros intereses, pueden vender una publicidad mucho más enfocada y, por lo tanto, mucho más cara, mucho más lucrativa. También tenemos que tener claro que no siempre el Big Data es la solución. A menudo nos encontramos con empresas que ya tienen los datos necesarios que necesitan para resolver el problema que tienen en la mano. Pero están en la idea de que tienen que acumular más datos. Pues no siempre es así. Este colega nuestro en Estados Unidos ya lo ha expresado muy bien. No siempre es un problema de Big Data, a veces es un gran problema de datos. De tener los datos no bien organizados, de tenerlos distribuidos en diversos centros, en diversos sistemas, no están accesibles, a veces incluso son erróneos, no se sabe la calidad que tienen, son muy heterogéneos. Si queremos emprender un análisis de Big Data, lo primero de todo es tener los datos en condiciones y saber que son datos de calidad. Y además tenemos que tener claro el modelo de negocio, o sea, con todo, con el objetivo, los datos y los costes. Los costes pueden ser nada despreciables. Necesitamos herramientas, necesitamos datos y necesitamos personal especializado. Necesitamos infraestructuras. Todo esto puede costar mucho dinero, pero ya lo he dicho antes Rosa, hay en la nube herramientas accesibles. O sea, esa es la buena noticia. Hay soluciones disponibles tanto para las infraestructuras, para guardar volúmenes de datos, para analizarlos. Hay herramientas normalmente basadas en open source y hay empresas que las ofrecen, como por ejemplo, sin ir más lejos, IBM. Y nosotros también podemos echar una manita. La noticia mala. Necesitamos también personal especializado. Y no hay. Realmente son muy difíciles de encontrar. Es un perfil raro. Es una mezcla entre informático, matemático, especialista en estadística. Y además tiene que tener un cierto olfato para el negocio. Porque tiene que ser capaz de encontrar el valor que pueden aportar esos datos a un negocio. O sea, es una mezcla no muy frecuente. Y aquí en Madrid puede haber unos pocos cientos de personas, a lo mejor hay alguno por aquí. Las empresas que estamos trabajando en este ámbito, pues nos estamos peleando por ellos. Afortunadamente, también somos un buen sitio para formarles. Porque en GMV, por ejemplo, tenemos informáticos, tenemos matemáticos y tenemos una larga experiencia en consultoría. Así que ya tenemos las 3 áreas que hacen falta. Podemos juntar un equipo y podemos formar estas 3 áreas, podemos formar a una persona. Bien, una cualidad, una habilidad que tiene que tener necesariamente un buen Big Data Scientist, el científico de datos, además de conocerse muy bien sus herramientas, de saber de estadística, de saber programar, es saber comunicar sus resultados. O sea, tiene que primero saber escuchar a su cliente, al usuario final, el que va a utilizar, el que va a sacar valor, el que va a realmente utilizar el valor de esos datos. Tiene que hacer un análisis enfocado en esa pregunta y luego tiene que, al conseguir el resultado, tiene que saber cómo comunicárselo, sin perderse en los detalles de cómo lo ha hecho, que puede haber sido muy hábil y muy interesante, pero al usuario final no le interesa. Al usuario final lo que le interesa es saber qué es lo que ha sacado, cómo lo voy a utilizar y cómo de fiable es eso. Y un ejemplo de cómo se pueden comunicar muchos datos de una manera muy eficaz es la representada en la gráfica. Es realmente muy bonito, es un mapa que representa la campaña de Napoleón en Rusia.
Es un mapa, o sea, que tiene marcadas ciudades, ríos, lugares de batalla con alguna fecha. Abajo tiene una información adicional, la temperatura durante la retirada, y sobre todo tiene esas dos grandes barras, o sea, la marrón y la negra. La marrón es el grueso, significa el número de tropas que entraron en Rusia. Se puede ver cómo va disminuyendo ese número de tropas según van entrando en Rusia, se van muriendo de hambre y de frío. Se puede ver dónde se despliegan tropas, van a otro sitio, se vuelven a reunir, tienen batallas y también tienen pérdidas, llegan hasta Moscú, y en la barra negra, pues como van volviendo, siguen disminuyendo, y sobre todo el resultado final, que es el que se ve viendo al lado izquierdo la comparativa entre la marrón y la negra, realmente resulta impactante, y eso es lo que hay que conseguir. Bien, pues para daros una idea más concreta de lo que nosotros estamos haciendo, siguiendo todos esos principios, voy a comentaros un poco nuestros proyectos más actuales. Nosotros estamos utilizando tecnologías Big Data en un montón de áreas, desde observación de la Tierra, análisis de vigilancia digital, o la gestión de datos clínicos y epidemiológicos, protección contra el fraude, un montón de áreas distintas, y efectivamente, si seguimos estos principios, para nosotros la experiencia ha sido que efectivamente el Big Data puede ser un negocio. Bueno, todos sabemos que el Internet no es un entorno seguro. Se están produciendo ataques continuamente. Aquí en la gráfica se ve una página web que incluso muestra estos ataques en tiempo real, algunos de ellos al menos. Los puntos son lugares asignados a direcciones IP desde donde están saliendo ataques. Las rayitas de colores son distintos tipos de ataque, y el color de los países, algunos de ellos están en azul. Cuanto más profundo es el azul, pues más ataques está recibiendo ese país. En ese momento de la imagen, la mayor parte de los ataques estaban saliendo de China. Bueno, era el país que más ataques emitía. Seguido muy de cerca por Estados Unidos. Y Estados Unidos, por su lado, también era el país que más ataques recibía. Bien, nosotros estamos ayudando a nuestros clientes a protegerse contra este tipo de ataques, y lo hacemos analizando los logs, o sea, los registros de los cortafuegos y de los proxy webs con los que se conectan a la red. Tenemos una aplicación ya bastante elaborada con la que nos permite además analizar los logs para hacer un análisis forense. Así que podemos también a posteriori ver qué tipos de ataques se han producido para detectar vulnerabilidades y así evitar ataques futuros. Y bueno, esta imagen de aquí está para recordarme que el objetivo más obvio para un ataque por Internet con fines lucrativos es la banca. Y nosotros estamos analizando 300 millones de logs a diario para una sola entidad financiera, y levantando las alarmas en tiempo real, que es cuando hace falta, cuando todavía se puede evitar ese ataque. Y estamos trabajando también en analizar todas las transacciones de esa misma entidad bancaria, lo que va a duplicar nuestro volumen de datos que tenemos que analizar en tiempo real. Otro tema en el que estamos trabajando de forma muy activa es la prevención de fraude en tarjetas bancarias. Lo hacemos analizando Internet y las transacciones en tarjetas bancarias. Aquí el volumen del fraude en el año 2013 fue de unos 14 billones de dólares en ese año a nivel mundial, y con un crecimiento de un 20% frente al año anterior. Así que aquí realmente hay mercado. Y nosotros utilizamos una aproximación holística, o sea que analizamos no solamente las transacciones, sino también la efectividad de los centros de autorización de las transacciones, de las soluciones de prevención de fraude online, y la eficiencia también de las oficinas back office, los departamentos de los bancos a la hora de gestionar las reclamaciones.
Porque el fraude se puede producir de formas muy distintas. Lo más normal es pensar en tarjetas robadas que se utilizan para efectuar una compra. También pueden ser tarjetas clonadas. Puede ser que el empleado del vendedor sea el culpable porque utiliza el momento de pasar la tarjeta para clonar la tarjeta. O también puede haber casos en los que los propios empleados del banco están implicados. Y esos casos, afortunadamente, en España se dan mucho menos, pero sí se dan en América Latina, sobre todo, por ejemplo, en México. Bien, nosotros analizamos 300 millones de movimientos al mes. Utilizamos un sistema de reglas para también muy rápidamente lanzar la denegación del servicio mientras todavía se está produciendo el pago, o sea, evitando que realmente se produzca. Y no todos son ataques a nuestros sistemas. No son todos ataques directos y no basta con analizar solamente nuestros sistemas. Tenemos que estar conscientes también de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y las empresas estamos todas muy presentes ya en las redes sociales, presentándonos, promocionándonos y haciendo negocio. Pero también debemos ser conscientes de las reacciones que produce lo que nosotros publicamos, de lo que opina la gente sobre nosotros, de lo que están diciendo. Y tenemos una solución llamada Atalaya, o sea, torre de vigilancia digital, en la que analizamos para nuestros clientes lo que se está diciendo sobre ellos en Internet. No solamente en las páginas tradicionales y en las redes sociales, también en todo tipo de canales, como canales IRC, o en blogs, o incluso en redes anónimas. En redes anónimas, sobre todo, se pueden encontrar desde simples comentarios hasta información confidencial en documentos robados de organizaciones. Bien, pues analizando todos estos datos, haciendo esta búsqueda, se pueden encontrar, por ejemplo, es fácil de encontrar procedimientos completos para paso a paso utilizar las vulnerabilidades de una red pay-per-view para ver la tele gratis. Y esa información encontrada en la red es muy útil también para el operador, obviamente, para identificar esas vulnerabilidades y taparlas. O hemos encontrado listas de credenciales completas. Eso puede ser, o realmente hemos encontrado la lista, entonces es fácil de solucionar, o puede ser el primer indicio de que realmente ha habido un gran problema de seguridad para nuestro cliente. O podemos descubrir convocatorias de hacktivistas que están planificando un ataque contra una organización. Conociendo ese ataque a priori y los detalles, pues es muy fácil parar ese ataque o al menos o incluso evitarlo. Y otra área, y es la última, con la que realmente se puede generar muchísimo valor con el Big Data, es la agricultura de precisión. Aquí entramos en el mundo de los satélites también, porque hay grandes plantaciones, por ejemplo en Brasil, de caña de azúcar, que pueden tener la extensión de cuenca. Y es muy difícil controlar una extensión tan grande desde el suelo. Aquí entran en juego las imágenes por satélite, que te permiten, con una sola imagen, generar un montón de mediciones de una tacada de todo ese área. Y nosotros tenemos la solución Wineo, que además de estas imágenes por satélite, las junta con los sensores agroclimáticos que puede haber en el suelo. Ahí entramos también en la Internet de las cosas. Y juntando toda esta información, que puede contener datos de temperatura, de vientos, de humedad de las hojas, de actividad fotosintética, esto se puede sacar de imágenes de satélites, pues aunque sea para muy específico para una región y no ocurre en otros sitios, se pueden sacar relaciones causa-efecto, que de otra forma sería imposible. Otro problema que pueden tener estas grandes plantaciones son los robos de materiales. Como es una extensión grande en el campo, pues eso ocurre. Y con imágenes por satélite de alta resolución,
de medio metro por píxel. Por eso necesitamos el Big Data, porque son una imagen de por sí ya tiene un montón de datos. Si además lo vas mirando en el tiempo para ver cómo va viendo anomalías, necesitas tecnologías de Big Data para analizarlo sí o sí. Pues con estas imágenes de alta resolución de medio metro hemos detectado incluso caminos que utilizaban los ladrones para llevarse pues, su botín. Y si sabes por dónde va a pasar el ladrón con su botín, pues ya es muy fácil cogerlo. Lo que también ocurre es que roban la cosecha de los mismos camiones. En América Latina se llevan los camiones, lo descargan en algún sitio y cuando llega al silo está medio vacío. Pues tenemos otra solución de gestión de flotas, donde registramos toda la ruta, las paradas, podemos incluso detectar con sensores otra vez el Big Data de las cosas, la apertura de puertas, por ejemplo. Analizando esos datos podemos ver dónde y cómo están ocurriendo estos robos y evitarlos. Bueno, pues ya finalizo con la máxima que estamos siguiendo en todos estos proyectos. El valor real de los datos proviene de entender los problemas del negocio, de hacer preguntas prácticas y utilizar las respuestas y el conocimiento adquirido para apoyar la toma de decisiones de negocio. Napoleón, si no se arrepiente de no haber conectado con vosotros a tiempo. Pues sí, ¿no? mejor lo habría ido. Elena. Muchas gracias. Bueno, yo quería cambiar un poco el ritmo y hacer un poco de zoom en la vista de pájaro que me corresponde. No por pájara, entiéndanme, que eso según los momentos, pero de pájaro porque al fin y al cabo esto es algo muy antiguo, ¿no? Es tan antiguo como la humanidad en ese interés por captar información para tomar decisiones, las más pequeñas o las más grandes. Desde lo que eran los correos humanos, yo cuando veía la serie Isabel y la veía cabalgando, digo, esto lo ponemos en tiempo real en la televisión, pero para atravesar España aquello era una cantidad de tiempo y un dominio de la información muy exclusivo para unas pocas personas que eran capaces de definir una estrategia desde su inteligencia personal, que era muy meritorio, igual que decías de Napoleón. Pero hoy en día, si esperas a recolectar toda esa información manualmente, ya te han invadido, te han matado y te han enterrado, ¿no? Pero desde, como decía, ese correo humano hasta las palomas mensajeras o los cuervos de los 8 reinos, hemos llegado a una transformación total de cómo se transmite la información, la velocidad, ese carácter masivo, diverso, que integra no solo lo que son un texto escrito, sino imágenes, vídeos, interconectamos televisión con señales de Internet. Toda esa transformación es la que está haciendo muy diverso y muy complejo lo que sin duda es la historia de la humanidad, que son avances tecnológicos con esa inteligencia que ponemos en conexión con otros para dar un salto en lo que, como digo, es comunicarse e informarse para tomar decisiones de una manera más inteligente y más eficaz. Yo por eso quería hacer esa visión más amplia de dónde nos movemos. Hemos hablado, y agradezco, por supuesto, a Telefónica y a Soraya Paniagua que me haya liado en este embolado, para estar nuevamente rodeada de tecnólogos e intentar ponerlo en conexión. Yo creo que la gran transformación... Resistiremos. Bueno, el poner en conexión esos conocimientos técnicos de una parte muy importante, que es ese tratamiento de la información que es masiva, que es diversa, que exige un conocimiento técnico muy elevado, para sacarle el máximo provecho. Efectivamente, no sé si era la presidenta de IBM, ya sabéis que las victorias tienen muchos padres, pero es verdad que los datos son la materia prima de siempre, pero ahora es oro molido si se sabe utilizar, como bien decía Mónica, adecuadamente con las preguntas adecuadas. Pero como digo, esto no es nada nuevo, lo que hay nuevo es el avance tecnológico, y yo quería traer a colación la tecnología, los avances tecnológicos con ese carácter masivo y yo diría de interconexión síncrona, muy rápida, en la que no solo se tiene información, sino que se rebota, se comunica, se enriquece y va transmitiéndose a toda velocidad para tomar decisiones. ¿Eso qué quiero decir con eso? Que esto es un fenómeno global, no es algo exótico, no es algo tequi, que lo es tecnología, es estrategia, es negocio y es en definitiva un reto para la humanidad para dar ese salto en algo que también ha mencionado Mónica, que es la importancia de tener en los equipos las capacidades adecuadas. Ese para mí es el gran reto, lapsus.
el gran reto de contar con lo que va a marcar la diferencia en el futuro. Y es que no dependamos de uno, de la información que tiene uno, sino de generar esos equipos diversos, polivalentes, que sepan aportar las mejores cualidades para obtener las mejores soluciones. Y este es el mundo en el que nos movemos y en el que quería dibujar para que todos y cada uno de vosotros os veáis integrados. Afectará y está afectando, y es una tendencia que, burbuja o no, habrá burbujas, habrá casos de éxito, que son los que siempre se subrayen, y habrá miles de fracasos, como ha pasado siempre, pero es un proceso imparable, ¿eh? Y en ese proceso imparable, como decía, hay una tecnología en la que los satélites, que gracias, seguiremos haciendo negocios juntos, los satélites, como otras tecnologías que se integran, son agentes fundamentales que hacen posible que pasemos del correo humano o la paloma mensajera a satélites a 36.000 kilómetros o en las distancias que sean convenientes para transmitir esa información. Si no tuviéramos la tecnología, no podríamos estar hablando de esta revolución de los datos y de la información. Y tenemos que ser capaces de dar esa respuesta con nuevas tecnologías, incorporando los sensores y los chips adecuados al precio adecuado en cada una de las máquinas o elementos que queramos comunicar para alimentar todo este mar de datos del que estamos hablando. Por lo tanto, hay una tecnología de soporte fundamental para la transmisión de la información. Los satélites estamos en ese proceso de ampliar lo que siempre ha sido transmitir una señal. Me he saltado, el año pasado hicimos 160 años del telégrafo. La telegrafía eléctrica, piensen que entonces era comunicar Madrid con Irún para poder comunicarnos con Francia. Las cosas van llevando esa evolución y estamos en un salto cuántico. Pero decía, están las redes, que seamos facilitadores, por supuesto, con clientes tan estupendos como Telefónica, de pensar más allá de nuestro propio producto, que siendo importante solo tendrá valor si es capaz de aportarlo a una visión de negocio que es totalmente nueva, que va desde ese soporte de la tecnología, conectando personas, conectando máquinas, para intercambiar y conectar y combinar de maneras diferentes los datos para aportarnos una nueva dimensión estratégica y hablarnos y mirar más allá de nuestro mundo pequeño en aquellas otras empresas que están pensando qué pueden hacer en este universo global, digital, de conexión, de redes, para ofrecer nuevas soluciones. Las corporaciones tendremos más capacidad de innovar y de transformar, pero no cabe duda que el éxito y el futuro vendrá de incorporar en nuestros ecosistemas, y Telefónica es un ejemplo magnífico para ello. Nosotros en nuestra pequeña dimensión intentamos ampliar ese ecosistema de pensamiento, redes de conocimiento que nos permitan definir nuevas combinaciones. ¿Qué quiero decir? Que esto no es un tema de corporaciones, es un tema de todos los ciudadanos que tomemos conciencia de las oportunidades que nos ofrece la tecnología, no ya como una oportunidad o una ventaja competitiva, que lo es hasta ayer. Esto ya es una realidad y tenemos que avanzar de esa tecnología para ver qué es lo que necesitan los ciudadanos, aunque yo como Hispasat no venda directamente a ninguno de los ciudadanos, pero tengo que pensar con el resto de la industria que ahora es nueva, que tiene nuevos jugadores, que no son precisamente grandes corporaciones, ahora ya lo son algunas, y tienen mucha caja para comprar, pero se están moviendo y tenemos que pensar en cómo trasladamos eso a respuestas a los ciudadanos que hagan que eso sea un futuro viable y un negocio, en definitiva, que dé empleo de proyecto en GMV, en Hispasat o en ámbitos estratégicos, como puede ser Roca Salvatella, que piensa en esa dimensión de cómo transformar los negocios, cómo crear nuevos negocios, cómo aliarnos con otras empresas que sean capaces de dar una solución asequible, que hoy por hoy lo es, no solo era de Isabel la Católica, ahora todo el mundo a través de un buscador, no vamos a dar propaganda, a través de un buscador puede tener acceso a una información que era impensable tan solo hace 2 años. Por lo tanto, esto es tecnología, pero es personas pensando conjuntamente con capacidades distintas, físicos, matemáticos, telecos, economistas, periodistas, todos pensando en esta nueva dimensión que hoy es global, digital, compleja, con riesgos,
pero siempre los avances tecnológicos nos producen miedo, llevan riesgos, pero son un salto imparable en esta humanidad que sin duda va a seguir avanzando. Y me callo para dar espacio a los demás. David. Bueno, ya no haga falta. Para ir rapidito. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos todos a nuestra casa, que es vuestra casa, por supuesto. Se ha dicho muchas cosas sobre Big Data hasta ahora. Yo voy a tratar de dar una perspectiva un poco diferente, que es la perspectiva de un operador. No somos un proveedor de tecnología, somos un operador de comunicaciones, como todos bien sabéis. Y bueno, como decía Lucía, ya desde hace años se define el Big Data como un concepto que se define con las letras V, ¿no? Este es un concepto que lleva ya bastante años, muchos de vosotros lo sabréis ya, pero para quien no lo sepa, pues se habla de volumen, se habla de variedad y se habla de velocidad. Si tienes una aplicación que no tiene mucho volumen de datos, pues no es Big Data. Si es una aplicación que no tiene mucha diversidad de datos, mucha variedad en los tipos de datos, que manejas vídeo, que manejas un sensor diferente a lo que es una hoja de cálculo, etcétera, pues tampoco es Big Data. Y si los datos no se procesan a gran velocidad, pues tampoco es Big Data, sino son soluciones más bien de Business Intelligence más tradicionales, ¿no? Esto se está yendo un poco de madre porque, claro, hay muchas palabras con V y ya se está empezando a hablar pues que si Big Data también tiene que ver con la veracidad de los datos, con la visualización de datos, por ejemplo, con la viralidad porque las soluciones de Big Data son como muy virales y la viscosidad que lo hemos puesto allí porque empieza por V también. Pero bueno, yo lo voy a usar como un framework para explicar un poco qué estamos haciendo las telcos en el área de Big Data. Si pensáis en volumen, que es la primera V de las tres más tradicionales, ¿no? Si pensáis en volumen, nosotros tenemos una cantidad de datos espectacular, porque no solo tenemos los datos de nuestros clientes, sino también los datos de todas las llamadas que hacen los clientes, los datos de cómo sus teléfonos móviles se conectan a las distintas antenas y cómo van pasando de una antena a otra y cómo vas yéndote de un país a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos datos pues los utilizamos obviamente de forma interna para mejorar el marketing que se hace a los clientes, para tratar de ver qué producto realmente le va a gustar a este cliente y ofrecérselo y no ofrecerle uno que no le interesa o que no le apetece tener, etcétera. También lo utilizamos para hacer la planificación de nuestras redes porque tienes que decidir dónde pones una antena, ¿no? Entonces eso se puede hacer un poco a la brava, que es decir, como está en el centro de Madrid voy a poner una antena, o lo puedes hacer haciendo un análisis de datos muy sofisticado en el que ves realmente dónde está la gente, no dónde vive, sino dónde está, ¿no? Pero no voy a hablar particularmente de esa forma de utilizar los datos de forma interna porque también es algo que están haciendo muchísimas empresas ahora mismo, ¿no? Lo que nos diferencia un poco las telcos es qué vamos a hacer con los datos de forma externa, ¿no? Y lo primero que estamos haciendo es contribuir un poco al lío aumentando todavía más el volumen de datos que hay disponibles a la disposición de todo el mundo para utilizar. Y ahí es donde enlaza Internet de las cosas. Si creíais que teníamos Big Data, esperar a que venga Internet de las cosas, a que se haga una verdadera realidad, ¿no? Se está hablando que en 2023 va a haber 20.000 millones de objetos conectados. Eso es mucho más que la población que hay en el mundo y estos objetos van a estar enviando datos, ¿no? Pues para eso se han conectado, ¿no? La capacidad de procesar estos datos y de sacar inteligencia a partir de todos esos datos pues va a ser realmente un reto tecnológico para todos, ¿no? Y para la sociedad también, pues el make sense, ¿no? Sacar alguna conclusión real de toda esta grandísima cantidad de información que va a haber. Nosotros en lo que nos estamos concentrando en Internet de las Cosas es en habilitar que cualquier objeto se pueda conectar, porque claro, es muy fácil imaginar que esta botella va a estar conectada, de manera que cuando te la bebes, si quieres más, pues le das a un botón aquí y ya te la traerán, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso, no? Ahora mismo tecnológicamente es muy complicado, todavía no tenemos la solución, pero estamos dando los caminos en esa dirección, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido un modulito que por muy poco precio permite que cualquier objeto que tenga un microprocesador se conecte a Internet. Y eso es lo que realmente va a habilitar la Internet de las cosas. Es como ocurrió con Internet en sí cuando se empezaron a inventar las tecnologías que hacían extremadamente fácil hacer una página web, como fue el HTML, etcétera, ¿no? De repente explotó, ¿no? Y nosotros pensamos que con Internet de las cosas va a ser parecido, ¿no? Las cosas van a empezar a emitir datos cuando sea muy fácil integrar la comunicación en las cosas. Y por este camino vamos. Esto ahora mismo costará unos 20 euros, luego acabará costando 10
y eventualmente para cuando estemos conectando miles de millones de objetos tiene que estar costando mucho menos, ¿no? Hemos creado una familia que le llamamos Thinking Things, donde hacemos pues productos para makers, que es la gente que trabaja con el hardware y que hace realmente hardware abierto. Y hemos hecho también productos más de consumo. Nos hemos inventado el botón de la pizza antes de que se lo inventara Amazon. Y es un botón muy sencillo, ¿no? Es una cosa que es un imán que tú pones en el frigorífico. Y cada noche, cuando llegas ahí a casa a ver qué hay en el frigorífico, vaya, no hay nada otra vez, lo cierras y ves el botón de la pizza. Entonces le das al botón y a los 20 minutos Telepizza te trae una pizza. ¿Por qué? Porque el botón está conectado a Internet. Y esto es mucho más rápido que sacar el móvil, buscar la aplicación de Telepizza, darle tal. En eso tardas unos 30 segundos, con el botón de la pizza tardas un segundo. Por supuesto, siempre te traen la misma pizza, pero bueno, por suerte, el 80% de la gente siempre toma la misma pizza, con lo cual los de Telepizza están muy contentos con este tema. Este concepto, claro, genera también datos de negocio para Telepizza y cuando se masifica, pues es muchísima información para ellos, ¿no? Voy a hablar ahora de la variedad, de la segunda V, ¿no? En la variedad se puede hablar también mucho, pero bueno, me voy a concentrar en lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Por un lado estamos viendo que va a ser cada vez más normal que haya aplicaciones que combinan fuentes de datos de muchas fuentes, ¿no? Y datos muy variopintos, desde luego, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo en Barcelona, conjuntamente con el BBVA, en el que utilizamos nuestros datos de movilidad, de por dónde se mueve la gente y los datos de quiénes, no quiénes son, perdón, sino de qué nacionalidad son, y los mezclamos con los datos del BBVA que dicen dónde estás comprando con la tarjeta de crédito. Todo esto, por supuesto, de forma anónima y agregada, respetando la privacidad individual de los usuarios, ¿no? Y el resultado de esto es un mapa de calor donde se ve dónde están los turistas rusos, porque lo hicimos con turistas rusos, en Barcelona. Y es súper interesante ver no solo dónde están, sino dónde compran, a qué hora compran. Y si tú tienes un hotel en una zona donde hay muchos rusos y tú no tienes a ningún ruso en tu hotel, quizás que estás haciendo algo mal. Entonces esto te da una información de negocio a las empresas de turismo muy interesante. Claro, esto se hace recibiendo una cantidad ingente de datos, cruzándola con los datos del BBVA para saber también dónde compran y en tiempo real dando este tipo de información. Esto es una herramienta que se llama Smart Steps y que la tenemos pues ya, digamos, a disposición de los turistas. Y esto, bueno, hicimos aquí un informe con Roca Salvatella que fue muy bien recibido, ¿no? Hay otro tema sobre la variedad y es que el Big Data no solo va de almacenar grandes cantidades de datos, sino también, como he dicho antes, de almacenar grandes variedades de fuentes. ¿Y qué quiero decir con eso? No es solo que vayas a recibir, que los datos que haya que tratar sean de vídeo y de, digamos, datos de negocio que tengas en una base de datos, sino que nuevamente con los sensores y con Internet de las cosas van a empezar a aparecer datos de muchísimos tipos y condiciones, ¿no? Desde el dato del botón de la pizza hasta el dato de la botella de agua, hasta el dato del fleet management, de dónde está el coche, etcétera. Y yo creo que van a surgir muchas aplicaciones, como he dicho antes, que combinarán toda esta información. Un ejemplo claro son las ciudades inteligentes, ¿no? Para que una ciudad sea inteligente no le basta solo con saber la temperatura que hay en cada lugar de la ciudad. Tienes que saber también el tráfico, tienes que saber la polución, tienes que saber la cantidad de gente que hay en cada sitio. Y todo eso procede o va a proceder de una serie de sensores que todavía pues están en fases iniciales y cada cual es, digamos, de su padre y de su madre. Nosotros lo que hemos hecho aquí también para facilitar que todo esto suceda es crear un estándar europeo conjuntamente con la Unión Europea que se llama FireWire y que lo que hace es conseguir que todas estas fuentes de datos que son muy diferentes se integren y aparezcan todas como iguales. De manera que hacer una aplicación sobre todas esas fuentes de datos variadas sea muy sencillo, tanto para hacer análisis de Big Data como simplemente para hacer una aplicación que haga cualquier tipo de predicción sobre lo que va a ocurrir en una ciudad. Pero básicamente el problema de la variedad hay que solucionarlo a golpe de tecnología y nosotros creemos que de esta manera vamos a habilitar mucho más que Internet de las cosas sea una forma de que haya más aplicaciones basadas en Big Data, ¿no?
Por último, la velocidad. Sobre la velocidad se pueden decir varias cosas. Yo diría primero que los datos tienen que llegar rápido, que los datos cada vez se les va a demandar más, como decía Lucía, que los datos nos den información en tiempo real de lo que está ocurriendo. Ya no vale esperar a que el departamento de análisis de datos de cada empresa se tire una semana o una noche analizando los datos. Esto tiene que llegar en tiempo real. Pero claro, lo fundamental es que los datos lleguen a su lugar donde van a ser analizados también en tiempo real, ¿no? Y cuando mezclas esto con Internet de las cosas, pues las cosas se complican porque no es tan fácil que lleguen en tiempo real. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos trabajando en 5G. Todos sabéis lo que es 2G, 3G, 4G. Pues 5G es lo siguiente. Y la verdad es que esto será para el año 2020, 2018, 2019 aproximadamente cuando se empezará a sacar algo. Y ahora mismo la gente está un poco pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿En qué consiste el 5G? ¿Y cómo afecta esto a Big Data? ¿Y cómo hace que esto hace que los datos lleguen más rápido? Se están poniendo requisitos como que los datos lleguen en menos de un milisegundo, estén donde estén. ¿Y esto qué significa? Pues 10 veces más rápido que ahora. ¿Y esto qué significa? Que estamos alcanzando el límite ya que marca la velocidad de la luz. Ya por debajo de esto es muy difícil conseguir una latencia más pequeña, ¿no? Que desde que un dato se emite hasta que llega a las redes tarde menos de un milisegundo. Esto nos va a obligar a desplegar masivamente antenas en todas partes, porque si no, esto es muy difícil de hacerlo funcionar. Queremos que la comunicación sea a 10 gigabits por segundo de pico. Esto es 10 veces más rápido que lo que se consigue a día de hoy. Y dices, ya lo harán los ingenieros, multiplicar por 10 y ya está. Pues es complicadísimo también y ahora es cuando se está empezando a ver cómo hacerlo. Y lo malo es que hay un requisito que es contradictorio con estos dos, que es que los sensores van a necesitar 10 años de batería por lo menos, porque si empiezas a desplegar sensores por una ciudad o por un campo agrícola, por lo que sea, y tienes que ir cada 3 meses a cambiarle la batería, eso no hay modelo de negocio que lo aguante. Entonces, es muy necesario que los sensores soporten años y años de batería. Y esto, como se hace, en muchos casos es haciendo que emitan a muy baja velocidad y no a muy alta velocidad. Entonces, ahora mismo, digamos que hay un poco de debate en la comunidad de los operadores de decir, a ver, 5G es para ir muy rápido o para durar mucho la batería. Y desde el punto de vista de la ingeniería es también muy complicado solucionar estos dos requisitos que son contradictorios, ¿no? Y es que, de hecho, muchos datos van a llegar por interfaces radio muy lentas. Nosotros acabamos de hacer una inversión en una empresa que se llama Sigfox, que es tan lenta como que va a bits por segundo y puedes enviar solo 5 veces al día. Pero con eso esperamos cubrir prácticamente todo el globo con este tipo de tecnologías para que cualquier botella de agua esté donde esté, se pueda comunicar y pueda añadir más datos a toda esta ensalada que vamos a ir creando, ¿no? Y como digo, 5G vendrá más adelante cuando consigamos hacer una estandarización. Puestos a elegir Vs, la V que a nosotros nos gusta es la de generar valor. Y os voy a poner algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. Estamos haciendo más cosas, pero bueno, estos son quizá los más vistosos, ¿no? Estamos ahora sacando una aplicación conjuntamente con Generali, que es una empresa de seguros, que utilizando tu móvil te dice si conduces bien o mal y te ayuda a predecir si vas a tener un accidente. Lógicamente, si la aplicación predice que vas a tener un accidente, pues más te vale mejorar tus hábitos de conducción, ¿no? Con esto esperamos reducir los accidentes. Y claro, también si reducimos los accidentes, pues es muy posible que las compañías de seguro te puedan dar unos seguros más baratos, pues porque ellos se dedican a asegurar el riesgo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues tú llevas el móvil, como toda la vida, y según estás conduciendo va midiendo cómo de deprisa vas, cuando aceleras mucho, cuando pegas grandes giros o cuando te distraes con el móvil. Todo eso se puede medir muy sencillamente. Se generan una cantidad de datos también bastante grande, se envía al backend y de ahí, siguiendo un algoritmo, se te da una puntuación que en el caso de este señor que hizo la captura de pantalla era 82, que en mi caso es 62, porque yo me distraigo mucho con el móvil. Pero la conclusión aquí es que con esta información basada en los sensores que tenemos en el propio móvil y aplicando tecnologías de Big Data y algoritmos de Machine Learning, podemos llegar a predecir el futuro, ¿no? Predecir el futuro es muy importante para las compañías de seguros
pero también para los usuarios, para las personas. Si con tu consentimiento, porque esto por supuesto se hace todo con el consentimiento del usuario, te dicen que conduces mal, pues para mí por lo menos es una información muy valiosa. No es que esté conduciendo mejor desde que uso esto, pero desde luego la información valiosa ha sido, ¿no? También hemos hecho un estudio sobre el crimen. Lo que hicimos conjuntamente con el MIT y con el Open Data Institute, que es el instituto de Tim Berners-Lee, que es el fundador de la web o el inventor del World Wide Web, fue poner a disposición del público, digamos, todos los datos de la ciudad de Londres en lo que respecta a los datos de movilidad, por supuesto todos los datos anonimizados, y también la policía puso a disposición los datos de crimen. Y se hizo un datathon, que es como un hackathon, donde cualquiera que pueda hacer desarrollos en base a esas fuentes de datos que pusimos a disposición del público. Entonces, nuestros propios ingenieros hicieron un análisis para intentar predecir en función de la movilidad de la gente, en función de por dónde se mueven, cuáles son las áreas donde hay peligro de que haya crimen. Otra vez cruzando los datos con los datos de la policía de Londres, ¿no? Entonces, lo que conseguimos fue este mapa donde los puntos rojos son los lugares donde hay más probabilidad de que haya crimen en función de por dónde se mueve la gente. Bueno, en Madrid no lo hemos hecho, no sé lo que saldría, pero vamos, imagino que saldría bastante mejor. Este algoritmo que sacamos tiene una capacidad de predicción del 70%. Es decir, que a futuro esto lo aplicas a otra ciudad y puedes saber con un 70% de probabilidad dónde se van a cometer crímenes con la máxima probabilidad, ¿no? Es nuevamente una forma de predecir el futuro basado en los sensores que ya estamos desplegando o que ya existen y la aplicación de algoritmos de Big Data, de Machine Learning, etcétera. Y con ese futuro que has predecido, pues puedes hacer lo que te parezca bien, como por ejemplo prevenir el crimen. Hicimos otro estudio muy interesante sobre la propagación de la gripe aviar en México. En México hubo un brote de este virus hace unos meses y la cosa se fue de madre y las autoridades al final lo que hicieron fue restringir la movilidad de los ciudadanos en algunas zonas de México. Primero cerraron las escuelas y luego restringieron la movilidad mucho más drásticamente, ¿no? Entonces nosotros hicimos un estudio de cuál había sido la movilidad de las personas, a dónde se habían ido antes de que el gobierno tomara estas decisiones drásticas y cuál fue después, ¿no? Entonces, a continuación lo que hicimos es, con la movilidad antes, que es la línea amarilla que tienes aquí, cuánta gente se estaba poniendo enferma, lo correlamos, ¿no? Dices, con este patrón de movilidad se te pone enferma toda esta gente. Y predijimos qué hubiera pasado si no hubieran restringido la movilidad de la gente. Y el resultado fue muy impresionante porque demostramos que el número de casos se redujo un 10% gracias a que el gobierno restringió la movilidad de la gente, con lo cual consiguió que los hospitales no se saturaran y además el pico del problema, del outbreak, se retrasó pues 40 horas, ¿no? Y esto pues es muy interesante porque hasta ahora las autoridades no tenían ninguna manera de saber si una decisión tan drástica en una situación de emergencia era útil o no. Y utilizando nuevamente sensores y Big Data pudimos demostrarlo. Como veis, esto es solo el principio, ¿no? Aquí las aplicaciones, tanto los que ha contado IBM, HP, todos, ha sido una gran amalgama de posibles usos donde mezclas Internet of Things, mezclas Big Data, mezclas la inteligencia artificial y te salen una aplicación debajo de otra, ¿no? Así que bueno, esto va a estar muy interesante en los próximos años. Muchas gracias. Para empezar, está muy interesante hoy. Nos queda apenas 20 minutos. Evidentemente, abrimos el turno de preguntas para que todos ustedes, si quieren, puedan participar y hacer sus propuestas. Yo, la verdad es que tendría 1000 preguntas para vosotros. Solamente voy a ocupar una. Entre tanto, el que quiera ir pidiendo el turno de palabra y de pregunta. Mónica, una pregunta. Hablabas del trabajo de Data Science. Hablabas de matemáticas, informática... ¿Y algo más? Es decir, yo soy de letras, quiero creer que en todo este trabajo, es decir, hay una parte también creativa, imaginativa.
sí, muy creativo. Me salgo entonces. Bueno, efectivamente, o sea, hace falta esa base tecnológica, eso sí es verdad. O sea, eso hay que trabajárselo para trabajar en Big Data. Pero también hace falta ese talento de realmente discernir dónde están las oportunidades. Y ese es un talento que es muy difícil de aprender. O sea, esto se gana con la experiencia y con lo que tienes nato. O sea, realmente visualizar, tener una cantidad de datos por delante y no empezar simplemente a hacer un análisis haciendo correlaciones varias que no te van a llevar a ninguna parte, sino realmente plantearte una pregunta práctica que vaya a tener una consecuencia para el negocio para el que le estás haciendo, pues eso es fundamental. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahí arriba, por favor. Hola, yo tenía una pregunta para IBM y Telefónica. Está relacionado con dos aspectos que han mencionado. Por una parte se hablaba de simplificar a las empresas la contratación de los servicios o la oferta de los servicios por todo lo que van a conseguir de esos servicios. IBM recientemente ha anunciado un acuerdo en lo que es utilizar tecnologías de acceso de LoRa, parecido a Sigfox, que comentaba David del Val, como para integrar servicios para dar a las empresas. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende dar un servicio integral extremo a extremo sin los operadores de telecomunicaciones y, por otra parte, los operadores de telecomunicaciones pretenden dar un servicio extremo a extremo con determinadas soluciones imbricando Big Data. Yo creo que esto es un espacio nuevo, entonces hay muchos movimientos en todas las direcciones, ¿no? Hay muchas empresas que lo que necesitan es un servicio extremo a extremo, que les solucionen, por ejemplo, una empresa de agricultura, ¿no? Necesita un servicio, no quieren meterse ahí en líos de si esto lo provee uno u otro o el de más allá, ¿no? Necesita una solución de conectividad que conecte los sensores a la red, necesita una solución Big Data que haga el number crunching, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que creo que va a pasar es lo que ha pasado siempre, que va a haber muchos partnerships en los que cada proveedor va a aportar lo que hace realmente bien y cada cual va a tratarse de llevar el trozo de la cadena de valor más grande posible, ¿no? La idea que quería es que efectivamente cuanta más capacidad tengas de ver la imagen completa o esta película de esta nueva cadena de valor, más capaz serás de tomar ventajas y tomas las alianzas adecuadas, ¿no? Algunos optarán por incorporar en su empresa todo el desarrollo end-to-end, completa, la solución integrada. Yo creo que lo adecuado, como bien decía David, es un juego interesante de alianzas, de partnerships que van a ser interesantísimos o sorprendentes en muchos casos, pero se trata de hacer esa combinación para que al final el usuario, que será el concepto de ver qué es lo que necesita el usuario final, para buscar los aliados adecuados para dar la solución que necesita, que es muy compleja y que no todo el mundo está en condiciones de gestionar ni digerir. Ese es el reto, ¿no? Y yo creo que hay competencia, son nuevos desarrollos y algunas tecnologías son capaces y otras van a necesitar el satélite de seguro. ¿A que sí? No, yo, básicamente estoy de acuerdo que el mundo se mueve, se moverá. Estamos viendo el comienzo de lo que va a ser esto y efectivamente las alianzas van a ser relevantes. Yo no creo en los dos extremos. Tendremos una zona de grises y nos moveremos por ahí seguramente. ¿Sí? No es necesario, ¿no? A mí me gustaría preguntar por la principal empresa... Por el vídeo, ¿no? Por la principal empresa de este país, que como todos sabemos es el Estado. El Estado español o los Estados españoles, ¿cómo se encuentran en cuanto a la gestión de Big Data o de los Big Data o de tantos datos que se producen en España en concreto? ¿Qué sensación tenéis vosotros?
Yo, por dar los datos que tenemos en el mercado de satélites, yendo a lo mío, que es lo que en este caso tengo los datos más próximos, a nivel global, el principal demandante de Big Data y de Internet de las Cosas es el sector de defensa y militar. Con lo cual, el uso que hacen es el principal usuario de las tecnologías más avanzadas y necesariamente, yo creo que no hace falta montarse muchas películas, pero efectivamente para el satélite te permite integrar y movilizar drones, tener información en tiempo real, interactuar con lugares remotos. Y el primer usuario es el sector de defensa. Después están transportes y carga, es decir, eso lógicamente son los que se han beneficiado de más tiempo. Y después es la administración civil. Esos son los datos hoy, 2013. Eso es en lo que se está moviendo. Otra cosa es que, yo creo que hay ejemplos y es importante esa integración del e-government, ¿no? El que realmente tengamos una administración que funcione en red con agilidad, integrando los datos, ¿no? Eso es lo que va a facilitar a los ciudadanos, nos va a facilitar la vida si lo hacen bien, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, ¿cómo gestiona Yo desde IBM... Te puedo decir desde IBM que nosotros que trabajamos lógicamente mucho con la administración pública, has mencionado la agencia estatal y las agencias en las comunidades autónomas están ahora mismo muy preocupados por el fraude. Y es por mejorar su capacidad de detectar patrones de fraude y anticiparse al fraude. Las ciudades, los municipios están tratando de verdad de hacer ciudades más inteligentes y estamos viendo ahora mismo un boom en cuanto a demandas de soluciones que permitan integrar los distintos servicios de la ciudad para obtener de ello un beneficio. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Madrid sabéis que lanzó una plataforma Madrid Inteligente cuyo objetivo es ese. Nosotros sí que estamos viendo, lo comentaba antes, en el área de la sanidad también hay un interés importante, no solo en el ejemplo que he contado de Cataluña, sino lo estamos viendo en todas las administraciones, el interés por integrar el conocimiento del ciudadano, por ejemplo, de los servicios sociales y los servicios sanitarios, para tener una visión del ciudadano integral. Y yo creo que todas las administraciones están preocupadas por ofrecer lo que llamamos la ventanilla única, un punto de contacto de tal manera que el centro sea el individuo y el conocimiento del individuo sea de 360 grados, ¿no? De tal manera que puedas acompañar al individuo desde su nacimiento a lo largo de las distintas facetas de su vida y sea siempre el individuo el centro y no los distintos organismos con los que interacciona. Supongo que llegaremos a eso. Sí, desde HP añadir, nosotros también estamos trabajando en todas las áreas sanitarias con la visión extremo a extremo del paciente, de la administración, desde la atención primaria hasta el resto de atenciones. Sí que añadir en la administración central, como comentabais, que efectivamente aquí en este país se está colaborando ya activamente con los principales ministerios, aparte del Ministerio de Economía, pues con el Ministerio del Interior y un poco con toda la relación, intentar prever el crimen y la interrelación con Interpol y con otros organismos internacionales en el intercambio de información. Yo quería aprovechar aquí también para mencionar que el Estado no solamente es un cliente, es además un propietario de una gran cantidad de datos. Propietario relativo, porque realmente son datos públicos que son de todos y que sería muy bueno que hicieran accesible en formato congruente entre todas las administraciones públicas, que aquí tenemos muchas autonomías y están los datos muy dispersos. Para hacer accesibles esos datos, que como digo son de todos, que podrían proveer unas oportunidades de negocio también muy importantes. ¿Más preguntas? Hola, yo quería transmitiros, después de escucharos a todos, que me he sentido un poco a nivel usuario como una especie de animal de criadero que en lugar de poner huevos pone datos, algo así, datos con los que se enriquecen las empresas. Entonces quería preguntaros si vosotros incluís en vuestros programas algún tipo de código ético a la hora de acceder a todos estos datos, porque a mí como usuaria me da mucho miedo esta falta de anonimato
y ser consciente de que todos vosotros estáis constantemente absorbiendo datos de mi vida privada o personal. Entonces, a mí eso es una situación que me asusta bastante y quiero saber si vosotros pensáis en eso a la hora de programar esas actividades y también qué opciones tengo yo como usuario de poder no permitir que vosotros accedáis a mis datos, si eso es posible o es inviable. Gracias. A ver, nosotros lo tenemos muy claro y muy pensado todo el tema de la privacidad, porque al final todos somos usuarios también, ¿no? A mí también me molesta que se usen mis datos sin mi autorización. Los datos personales hay que verlos como si fuera dinero. Y tú ese dinero lo das a cambio de un servicio, ¿no? Tú permites que alguien tenga tu dirección postal a cambio de que te lleguen los paquetes que has comprado, ¿no? O permites que alguien sepa tu número de teléfono a cambio de que te lleguen las llamadas, ¿no? Ese tipo de cosas pues son así, ¿no? Y todos lo hacemos más o menos y consciente o inconscientemente compramos con nuestros datos determinados servicios, ¿no? Lo malo es cuando se empiezan a usar tus datos para darte cosas que tú no quieres, ¿no? Te empiezan a llegar anuncios con los que no estás de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora mismo Internet se está autorregulando lo mejor que puede, pero yo creo que todavía nos quedan 1 o 2 años hasta que nos regulemos apropiadamente. Nosotros en Telefónica hemos lanzado el Data Transparency Lab, es un laboratorio de transparencia de datos donde damos becas a universidades de todo el mundo para que hagan software que detecte cómo se utilizan los datos de los usuarios cuando los usuarios no quieren que se utilicen, ¿no? Y bueno, tenemos ya algunas aplicaciones muy interesantes que ayudarán a que Internet se autorregule en ese sentido, ¿no? Pero vamos, yo estimo que en los próximos 2, 3, 4 años todavía vamos a seguir con esta sensación de, oye, ¿qué pasa con mis datos, ¿no? Pero es en el interés de todos, primero porque todos somos ciudadanos y a todos nos molesta, y segundo porque la gente igual puede acabar por no utilizar Internet porque simplemente se encuentra incómoda con este tema, ¿no? Entonces la economía se puede resentir y eso no va a ocurrir. Entonces yo soy bastante optimista en que, como digo, habrá una autorregulación, ¿no? Sí, yo creo que ese es el gran debate, ¿no? Pero va con el tema de la tecnología que comentábamos, que la privacidad, la seguridad y la facilitación de una nueva actividad son piezas que efectivamente hay que combinar. Es un desarrollo nuevo que tiene que ordenarse, pero es nuevo y sí que tienes una ley de protección de datos y tienes algo que no somos conscientes y que yo, por ejemplo, me he resistido mucho a darme de alta de una aplicación, pero como no había manera sino de comunicarme con otros, he dado la casilla de aceptar sabiendo que estaba entregando mi vida. Pero he sido yo la que daba a aceptar. Lo que quiero decir es que hay un equilibrio entre entro en el juego, entro en la red que me permite comunicarme con otros, pero el precio que pago no soy consciente de que es muy alto y lo veo después. Y este es el debate, ¿eh? Yo creo que es un debate muy importante, pero es el que está permitiendo dar, y a lo mejor tienes la sensación de que das mucho más de lo que recibes, pero es verdad que también es el que entre todos seamos conscientes de lo que estamos facilitando, de lo que puedes beneficiarte para compensar la balanza al tiempo de que efectivamente busquemos unos estándares de privacidad que por otro lado son diferentes a lo largo del mundo. La visión que tienen en otros países es diferente y es difícil poner puertas al campo, aunque satélite lo puedo apagar, si tú me lo dices. Pero porque también hay muchos campos en los que se puede trabajar y ganar muchísimo valor con datos anonimizados. O sea, por ejemplo, la sanidad, la salud pública, datos epidemiológicos. No hay nada más privado, creo yo, que los datos realmente de nuestra salud. Pero si utilizamos esos datos sin nombres, teniendo cuidado de que no se pueda identificar una persona con la enfermedad, sino realmente sean grandes grupos de población, ahí tenemos un valor para todos, para toda la sociedad. Y efectivamente nos hace falta un marco legislativo donde realmente que tendremos que ir trabajando iterativamente para asegurar que haya un equilibrio entre ese valor que aportamos no solo a las empresas, sino a la sociedad en sí, y la privacidad que efectivamente en parte
estamos perdiendo. Hay que buscar el equilibrio. Yo, por mi parte, suscribo todo lo que han dicho tanto David como Mónica y Elena. Simplemente añadir, pues yo creo que forma parte un poco de esta pregunta también, la importancia de la seguridad, ¿no? O sea, al final toda esta explosión de los datos que pueden ser consumidos de todo tipo de dispositivos, cualquier lugar, la explosión, hace más aún si cabe que todas las corporaciones, las organizaciones, las empresas tenemos que redoblar las inversiones en proteger nuestros activos y nuestros datos para que efectivamente tampoco se provoquen fugas indeseadas de información que luego pues provoquen también pues esos correos indeseados, ese tipo de comunicaciones que muchas veces vienen pues porque no se ha tratado correctamente nuestra información. Tiempo para una última pregunta. Ahí. Hola, es una pregunta muy rápida. Para la persona de Telefónica, perdona que no me quedé con tu nombre. El API que has mencionado, creo que se llama Fireware, ¿es un API libre y gratis? Sí, soy David. El API se llama Fireware y es libre, es open source y es un estándar europeo que están implementando varias compañías. Gratis, sí, sí. Nada es gratis. No va por satélite, no va. Menos mal que es un buen cliente. Bueno, pues yo creo que con esta pregunta y teniendo en cuenta que ya son las 9 de la noche, agradecer a todos la presencia, el interés, las preguntas, los comentarios. A vosotros los ponentes, agradeceros el interés y toda la información que nos habéis proporcionado y recordaros, evidentemente, que el próximo mes de mayo tendremos la tercera y última sesión de esta vida en un mar de datos. El tema serán precisamente aplicaciones prácticas del Big Data. Aprenderemos más cosas. Hasta luego. Gracias.